Para nosotros es un placer estar aquí y compartir en este espacio información muy importante para que ustedes nos acompañen en estos minutos y podamos conversar con un invitado muy especial. En esta oportunidad contamos con el escritor, con el historiador Jaime Vázquez Raigos, a quien le damos la bienvenida. Don Jaime, muy amable por estar en esta oportunidad acá en Teletatamá para hablar de un tema supremamente interesante y que queremos resaltarlo para que ustedes conozcan cómo nació esta idea. Pero primero, don Jaime, le saludo. ¿Cómo ha estado? Un buen día, muchas gracias por la invitación y por permitirme compartir con quienes nos ven algunas ideas y cómo nació esta idea y este proyecto. Así es, lo que pretendemos, amigos y amigas, para quienes nos ven a esta hora, es que conozcan, y tal vez ya muchos quienes acá en Santuario, en las calles, en ciertos lugares específicos, han encontrado unas placas. Allí se han encontrado unos apuntes interesantes de la historia, de personas, de lo que enriquece culturalmente al municipio. ¿Y quién más que don Jaime, quien es el historiador, quien es una persona que investiga, pues lograr el proyecto de instalar las placas en estos lugares? Pero don Jaime, antes de hablar de las placas, háganos un recuento, cuánto tiempo y cómo nace la idea de hacer esta descripción gráfica en ciertos lugares de Santuario. Bueno, pues para nadie es un secreto que la goma mía es investigar la historia, conocer algo sobre el municipio, la cultura, de dónde viene este hermoso conglomerado y saber dónde estamos, ¿no? Esa investigación he venido compartiéndola a través de conferencias, charlas, escritos, con mucha gente. Esta es otra forma de contar la historia. Coger al transeúnte desprevenido en una calle y confrontarlo con una placa que tiene un contenido histórico. Y entonces va a mirar qué es esto. La lee y le van a quedar dudas, interrogantes, o le va a quedar una información, o le va a corroborar algo que ya tenía idea o se la habían comentado sus padres o abuelos, y va a confirmar esa información ahí. Es una forma de contar la historia. Frente a ese relato, a esa descripción gráfica, don Jaime, logra usted, de todo lo que ha escrito y todo lo que ha investigado, analizar qué Santuario podría tener estas placas en la idea que usted plasmó. ¿En qué momento la creó? Bueno, la idea exacta de las placas nace hace 10 años, cuando se incluyó el paisaje cultural cafetero como patrimonio de la UNESCO. Santuario está incluido ahí, tanto en su área urbana como rural, y yo presenté una idea, estando en una reunión en Manizales, con representantes del Ministerio de Cultura y de la UNESCO, de hacer una señalización histórica de los pueblos del paisaje cultural cafetero, para contarle a los turistas y a todos la historia, parte de la historia. Allí la idea la vieron con buenos ojos, pero me dijeron que debía hacerse para todos los municipios del paisaje cultural cafetero. Eso para una persona es un trabajo pues imposible, porque implicaría investigar municipio por municipio, y eso es un trabajo muy, muy grande, muy dispendioso. Yo tenía lo de Santuario, quedé con la idea y se la comuniqué a algunos funcionarios de la administración municipal, y la idea quedó rodando por ahí en el ambiente, hasta que este año el señor secretario de Gobierno
me preguntó por la idea en qué estaba. Le pasé por escrito otra vez la idea con cotización a la fecha y me dijo que listo, que la hiciéramos. Y se hizo. Así de sencillo. Fue una voluntad política de la administración municipal de apoyar la idea para que se hiciera. La verdad, había personas particulares interesadas en financiar esto porque el valor era muy bajo. Pero yo no quería que se hiciera a nivel particular, a nivel personal. Quería que fuera algo institucional. Bueno, la administración se personó y se hizo. Y ahí está a disposición de todos los santuareños y de los visitantes una información que espero que sea de interés, que tenga algún valor. Hablar de esta señalización histórica, como usted lo menciona, don Jaime, pues redunda en que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Obviamente la información que hay aquí en la sinopsis que usted le da, en ese resumen, porque pues historia hay mucha, ¿cómo logra identificar los sitios? ¿Cómo logra usted que esta información, lo más resumida, pueda ir en la señalización, ¿no? En estas placas tan, digamos, tan detallistas, porque le ha dado un tinte especial a los lugares donde allí podemos apreciar y conocer lo que don Jaime ha investigado? ¿Cómo logra identificar estos lugares, don Jaime? Bueno, no es fácil, eso se logra a través del tiempo. Yo vengo investigando desde más o menos de 1978, acopiando información y digamos puliéndola. Antes tenía una información muy oral, muy documental, pero a partir de 72 empiezo a sistematizarla y a ubicarla. Esto me lleva a saber, por ejemplo, que la edificación de la antigua escuela Marco Fidel Suárez se contrató para una trilladora. Logro ubicar la contratación, la fecha, el contratista, los ingenieros, todo lo referente a esa obra. Eso me permite contarlo en una placa. Hay una parte que son edificaciones nuevas. Al preguntar qué pasó e investigar, son incendios. Ubico esos incendios en el tiempo que se quemó en su momento, a quién se le quemó la propiedad, qué archivos de interés para Santuario se quemaron. Hago recorridos con moradores de la época que vienen de diferentes partes del mundo y entonces empiezo: aquí era mi casa, aquí vivía Julano de tal, aquí sucedió tal cosa. Y buscando escrituras y otros documentos, voy afianzando la información hasta tener la certeza del lugar donde sucedió el hecho. Eso es lo que al final se plasma en las placas. Una información consolidada a lo largo de algo así como 40 años de investigación, que de otro modo, si no se hace, se pierde también porque no se sabe el sitio exacto donde sucedió el hecho. Sí, usted lo menciona, estaba haciendo precisamente cuentas y estamos hablando de casi 43 años aproximadamente de un trabajo que se cristaliza no solamente en lo que se refiere a estas placas, sino también a los libros que don Jaime, pues de manera muy autodidacta, de una manera propia, pues ha venido escribiendo y ofreciendo para conocer mucha historia de esta región, de la fundación de Santuario, ese relato a través de los apuntes cronológicos, que es un tema también que don Jaime ha venido resaltando de Santuario. ¿Cuántas placas se mandaron a hacer, don Jaime? Me imagino que quedaron lugares faltando para describir y tal vez más adelante en otro proyecto se pueda lograr este propósito, pero frente a esa elaboración usted tuvo que haber escogido lugares específicos, darle importancia a unos, a otros descartarlos y dejarlos
pendientes para un próximo trabajo? Bueno, inicialmente tenía 100 leyendas para plasmar como en placas. Fui descartando algunas para darle preferencia a otras, no porque no fueran importantes, sino por facilidad, porque habían unas que tenía algunas dudas todavía o no había podido encontrar el documento que me diera, pudiera probar el hecho. Tenía narraciones verbales, aquí fue mi casa, aquí hice esto y aquello, pero no tenía el documento. El otro problema es que había unos sitios que tengo direcciones, pero de direcciones de 1900, de comienzos del siglo pasado, y la nomenclatura del pueblo ha cambiado. Y entonces me dificultaba precisar el sitio exacto para narrarlo en una placa. Y así fui descartando hasta quedar en 60. Al pedir permiso, un permiso no me lo pasé por escrito y no me lo contestaron. ¿Permiso a quién? ¿A los dueños de los predios? Sí. No me contestó, entonces descarté esa placa. En un caso, ¿no? En un caso de los 60 que usted escogió, de los 60 hubo un permiso no sin respuesta, no se mandó a hacer la placa. Y otro permiso, el dueño personalmente me dijo no. Entonces quedaron 58 placas que fueron las que se mandaron a grabar. Se pegaron 56. Hay una que la tengo ahí porque se pidió el permiso, dijeron que sí, pero me pidieron una documentación que de pronto fue negligencia mía pasarla a tiempo, y entonces la descarté también, aunque la placa ya estaba hecha. Y la otra no se pegó por el tipo de pared donde se debía pegar. De pronto dañaba el entorno o no compaginaba con el sitio, y entonces, a pesar de que el dueño me firmó y me dijo que sí, no la pegué y la tengo ahí también. Perfecto, ahí estamos conociendo esta historia frente al tiempo, a todo lo que don Jaime en su vida ha dedicado, y que pues tal vez el valor de, digamos, de la elaboración en lo que se refiere al trabajo de colocar el diseño, de hacerlo en el material que están, pues de pronto dirá uno el valor es de tanto, y puede ser mucho como puede ser poco, pero lo que queremos acá es resaltar no lo que costó el proyecto, sino la información que hay allí recopilada. Es la mayor riqueza, diría yo, que no tiene precio, Jaime, porque como le digo y como lo mencioné al comienzo, la historia hay que estarla escudriñando, hay que averiguar y ser conscientes de una realidad que vivimos gracias a un pasado, gracias a unas personas, gracias a un progreso que hoy representa lo que es Santuario. De esas placas, don Jaime, ¿existe una ruta? ¿Cómo logra usted entonces, ya con el proyecto aprobado, la administración destina unos recursos, cómo logra usted crear la ruta? ¿Existe? ¿Cómo las personas que quieran conocer del total de las placas, visitarlas, conocerlas, leerlas, cómo se podría llegar a ellas? En realidad yo no tengo una ruta, se pegaron 56 placas. Yo ayer hice la socialización ante personas de turismo de la ubicación de esas placas y un mapa en donde están ubicadas las placas. Yo creo que son los guías los encargados de elaborar la ruta. A ellos les puedo suministrar cualquier información que necesiten, el mapa de todas las placas, para que ellos elaboren la ruta. Me imagino que no van a recorrer todas de una vez.
Y eso depende mucho del tipo de turista que se tenga al frente. Habrá un turista que no tiene el tiempo suficiente o habrá un turista que las quiera ver todas. Entonces, eso depende mucho. Entonces ya es el guía el encargado de diseñar la ruta y saber por dónde va a llevar al turista. Para eso tiene el mapa, para que él fije la ruta que quiera escoger. Bueno, de todo este trabajo, ¿cuál cree usted de esas 100 que tiene ahí, de las cuales ya hay 56 ubicadas, es la que le puede dar más importancia, la que usted considera que tiene un valor histórico para Santuario, por el lugar, por la persona? ¿Cuál cree usted que le represente o a cuál le podría dar un valor mayor a las otras que tiene también ahí plasmadas? No sabe que yo le doy el mismo valor a cada placa. Para mí es tan importante la obra social del Hogar Natividad como el incendio de 1953 que quemó la notaría de Santuario y privó a Santuario de un archivo importantísimo. Tan importante como el trazado del parque y los diferentes nombres que ha tenido el parque a lo largo de la historia. Para mí todos tienen una importancia excepcional. Ahora, si vamos a hablar de personas, una placa dedicada a Edilma Escobar hace honor a la mujer santuareña. Edilma fue la primera mujer profesional de todo el eje cafetero. Y Pereira la tiene como hija de Pereira por el aporte cívico, cultural que le hizo a Pereira, que es grande. Entonces, yo creo que cada placa tiene su valor y depende del contexto en que se mire. Ya es un problema de los guías saber informar el contexto de una placa. Que interpreten, que analicen y sepan realmente quién fue la persona o el lugar en su momento. Quizás yo imagino esto, don Jaime, y es que nos tenemos que transportar, irnos al pasado cuando uno, en ciertos lugares, por ejemplo, en la capital, en Bogotá, en ese sector tan histórico como la Candelaria, quienes conocen y han visto precisamente allí hay una identidad a través también de descripciones gráficas y es imaginarnos en la época de la colonia, en la época de la independencia. Y eso es lo que en Santuario tal vez hay que las personas que ayuden a guiar interpreten ese significado y esa esencia de la historia. Y precisamente pues don Jaime, esa experiencia que ya tenemos acá en Santuario, esa oportunidad de conocer culturalmente, históricamente al municipio, ¿dónde más la ha visto aparte pues de la Candelaria, como le menciono? Este es un tema pues que realmente no es fácil verlo en cualquier municipio de Colombia. ¿Usted alguna vez de pronto tomó esa experiencia de algún lugar? Pues a ver, uno como amante de la historia y de pronto observador, me llamó la atención, por ejemplo, en Monpós, que hay unos sitios que dicen hechos relevantes, aunque es muy poquitico. Santa Marta tiene otros, pero muy poco. Cartagena también, aunque no es tanto. Falta más. La Candelaria, como usted dice. Villa de Leyva, si no estoy mal. Villa de Leyva, sí, es más rica en ese material. ¿Dónde más? Hay unos pueblitos de Santander que uno encuentra algunas. Aquí vivió un presidente, aquí nació un presidente, pero no tantas. Es escaso el tema realmente para el aporte cultural histórico en lo que se refiere a identificar lugares, es muy poco encontrarlo en los municipios del país. Pues a ver, en un pueblo que aparentemente para cualquiera no tiene historia, y llega un turista y pregunta qué hay para ver en Santuario. Nada. Antes tomémonos un tinto y nos vamos para otro pueblo. Pues yo creo que esta invasión de historia
saturar el ambiente de esta manera, yo creo que en el eje cafetero todavía no está. Hay algunas placas. Por ejemplo, en Salento, el pueblo más antiguo del Quindío, no tiene la información que debía tener. Anserma, el pueblo más viejo de Caldas, donde pasó tanta historia y ha pasado, no tiene la información que debía tener. Es muy pobre en información histórica. De esa manera, para un turista, para un transeúnte. Sí, yo creo que Santuario ahí realmente el espacio público se saturó un poco, pero para bien del turista y para bien de la identidad y recuperar la memoria. Usted lo dice, la memoria. Y pues no lo pensaría tanto de saturar, sino es de educar. Tanto quienes llevamos un tiempo acá viviendo, quienes son oriundos y muchas personas inclusive desconocen o no han conocido el territorio en su totalidad, que es visitar las veredas, pues hasta llegar a ese punto de desconocer muchas cosas de Santuario, pues qué mejor poder describir a través de estas placas situaciones que don Jaime ha venido investigando con anterioridad. Bueno, don Jaime, el proyecto hay que resaltarlo, de eso hoy hemos querido pues con don Jaime compartir, felicitarlo. Tenemos un parque muy agradable, faltan detalles frente, digamos, a su entorno, mejorar la parte obviamente de movilidad, pero el parque ha venido evolucionando en ser uno de los mejores del departamento. Recientemente le han colocado un aviso donde se identifica el nombre del municipio y pues eso compagina con la información que don Jaime precisamente en estos días pudo lograr. Yo tengo que decir, don Jaime, le conozco este proyecto de hace tiempo, lo había plasmado, lo había tocado, había tratado de que hubiese esa colaboración de poderlo, digamos, ya verlo nacer. Los costos, don Jaime, sería interesante porque dirán la historia, quien relata, quien ofrece un libro, quien tiene el conocimiento, obviamente eso es un valor muy significativo y pues obviamente hay que hablar como de los costos de este trabajo. ¿Cómo reparte usted el valor histórico de lo que está allí descrito y el valor físico de lo que fue la instalación y obviamente la elaboración de estos de estas placas? Bueno, el valor económico fue muy bajo, porque el costo fueron 7 millones en total, entregándolo instalado. El trabajo previo a la placa no fue fácil. No me refiero a la investigación en sí, el trabajo logístico de hacer esto. Las placas se hicieron en Pereira, se imprimieron a 50.000 pesos cada una, más el IVA, más lo que los separadores que le pusieron para darle realce, el oficial que se pagó para que hiciera el trabajo bien hecho y no fuera a dañar ninguna pared, más los costos que tiene en sí el proyecto de retenciones, de estampillas, de impuestos, de cosas, que también es alto. Económicamente no fue mucho, fue muy bajo. Pero yo me siento muy contento de el valor, ¿qué le digo yo?, cultural. Yo pienso que yo siendo dueño de una casa y que me le agreguen un valor histórico o cultural, yo me sentiría muy contento. Y voy a hablar de algo muy concreto. Don Manuel Pareja, le dije yo a Manuel, me deja poner una placa aquí en su pared. ¿Y la placa qué dice? Le leí y me dijo, de una me dijo, busque dónde la quiere pegar. No me dijo más.
yo siendo don Manuel, cuando yo vaya a Antioquia, yo voy a Támesis y saco pecho diciendo que en mi casa vivió Eladia Mejía. Eladia. Eladia Mejía, fundadora de 143 escuelas en Latinoamérica. Ella llegó niña a esa casa y se fue de ahí monja. Enseñaba el catecismo en la primera capillita que hubo en Santuario y enseñaba a leer y escribir y los números. Ella nació en Támesis. Que en mi casa haya vivido un personaje de esos, yo saco pecho. ¿Sí? En México están averiguando por la vida de esta señora, porque lo que hizo en las comunidades pobres de México fue impresionante. Allá fue donde más escuelas fundó en México. Recibió la Cruz de Boyacá, en Colombia, que fue declarada la maestra modelo de Colombia. Y recibió la máxima condecoración de la OEA. Y vivió en esa casa. Toda una mujer, toda una personaje. Eso hay que contarlo. Y fue en esa casa donde ella se crió. Ahí está la placa. Y obviamente la 56, la importancia que usted nos dice, cada una tiene desde la fábrica de cerveza, desde los medios de comunicación, que aquí don Jaime también solicitó pues que hubiese la autorización y obviamente como la mayoría dijeron que sí, acá también orgullosos de poder relatar y contar a través de esa placa de los medios existentes en Santuario y tantas que la mayoría, don Jaime, ¿dónde están ubicadas? ¿Dónde se ha concentrado, digamos, el mayor número de esas placas instaladas? Bueno, lógicamente el mayor número está en el área más antigua de Santuario, que es alrededor de la plaza y las calles adyacentes. Pero igual yo pegué placa en la escuela Marco Fidel, pegué en el cementerio, pegué en el monumento a la Virgen, pegué en la entrada a la finca La Violeta y pegué arriba donde está el cuartel de bomberos. Así que quien quiera verlas todas, la caminadita es buena. Pero también te puede armar un recorrido solamente alrededor de la plaza o en las calles alrededor de la plaza. Pero están por toda parte. Así es, ahí las hemos visto, ya están todas instaladas con relación a este proyecto que don Jaime ha querido dejar para Santuario. Y lo importante aquí también hay que decirle a la comunidad, no solamente a los dueños de los predios de estos lugares, allí donde están puestas, es que todos debemos cuidarlas, don Jaime. Obviamente es un material que dura, es un material que resiste al agua, al sol, pero aquí hay que invitar a los santuareños a que preservemos este trabajo que a don Jaime le ha costado más de 40 años investigar, que casi no consigue los recursos para poder ubicarlas, llevarlas a un taller y que hicieran allí todo el diseño. Y ahora que ya están instaladas, es decirle a la comunidad que hay que cuidarlas, don Jaime, que hay que preservarlas y estarlas, digamos, compartiendo con los familiares que vienen de vacaciones, los turistas, aquellos visitantes que por primera vez lleguen a Santuario y puedan ver algo bien cuidado, limpio, aseado y ojalá sin rayones, sin tachones, porque nada raro que los vándalos en cualquier momento haya uno que quiera ocasionar un daño, que esa no es la idea, hay que cuidarlas. Entonces ese mensaje para que la gente cuidemos nosotros ese gran trabajo, don Jaime. Ya ve, y sin embargo yo creo en la cultura de los santuareños. Yo creo que esas placas, lo que va a hacer la gente es usarlas. Afortunadamente pues con la vista no se deterioran, no se dañan. Pero sí pedir que no las destruyan. Pero sí, que las cuidemos, pero que las miremos, que se las mostremos al visitante,
que los acompañemos en una pequeña caminata. Eso es bueno para el pueblo. De hecho, le cuento, hace muy poco se instalaron y ya han venido familias enteras que hacía años no venían a Santuario y que tuvieron sus raíces acá a mirar a las placas. Esta mañana me llamaron de Estados Unidos a decirme una señora que iba a venir a hacer un recorrido por donde están esas placas, porque creo que fue don Albeiro el que las puso por Facebook y alguien se las reenvió a ella y ella me dijo que iba a venir. Es una señora ya de edad, que hace muchos años se fue de Santuario, antes de la violencia política, y ahora me dice que quiere volver a ver las placas y hacer un recorrido. Eso es bonito y muestra de que hay gente que se siente mencionada o siente su familia o la historia de su pueblo reflejada ahí y quiere venir. Eso es muy interesante y era lo que yo le apuntaba, un tipo de turismo cultural y retorno de familias que se fueron o gente que tiene familia ausente hace muchos años, el venir al pueblo y encontrarse con algo de sus raíces. Eso es lo que se buscaba. Y qué bueno también que en los colegios, en las escuelas, los educadores, en esta formación a los niños y niñas, se pueda también en cierto momento motivarlos para que en sus tareas, en estos trabajos, ellos investiguen y les nazca ir a buscar qué dice la placa ubicada en tal lugar, para que empecemos a socializar más esta información. Y me imagino, don Jaime, que toda esta información, como lo hemos hablado en este espacio, está toda consignada en esos libros que usted tiene. ¿Cuántos son, don Jaime, los libros que usted ya ha prácticamente con su propia mano ha hecho la impresión para poder que los turistas, los santuareños, lean la historia? Publicaciones van 19. De ellas, más o menos 7 son libros. Y las otras yo las llamo cartillas, porque son más pequeñas. Pero igual tienen información que puede ser de utilidad para unas personas, ¿no? De hecho, todas están saliendo, todas han gustado y muy especialmente hacia afuera. Sí, usted nos ha contado que de estos libros, que son 7, como lo menciona, y las cartillas, allí plasma mucha información que ayuda realmente a identificar orígenes, a tener quiénes fueron para muchos esos ancestros y la evolución que ha tenido Santuario desde su colonización, de su fundación, es decir, todo lo que muchos recuerdan que era pujante por las fábricas que habían, por la trilladora que había o trilladoras, don Jaime me corregirá, es decir, era una evolución económica impresionante en esos tiempos, que todo eso está en los libros de don Jaime, que pues aprovechamos para que quienes quieran adquirirlos, pues don Jaime obviamente ahí en su negocio, en su establecimiento comercial, los tiene ahí publicados. Y lo interesante de esas publicaciones que él emite es que no es a través de ir a llevarlos a una imprenta, sino que ese es otro proyecto que usted ha tenido, de que esos libros estén en una imprenta a través de una editorial. Ojalá alguien acá pudiera apoyar este gran trabajo de don Jaime, porque eso es lo que debe quedar en las bibliotecas, lo que debe quedar inclusive, no sé si a través ya de un portal de internet autorizado y aprobado, donde la gente pueda adquirir esta información, comprar esta obra o estas obras, don Jaime. Entonces, pues nosotros agradecerle este espacio y contarnos cómo ha sido este proyecto, algo de lo que queremos que ustedes sepan. Hay mucho por hablar con don Jaime, pero bueno, realmente lo felicitamos porque es un ejemplo, no lo hay en cualquier municipio de Colombia, y más con esta información que él nos ha dejado. Don Jaime, muchas gracias. No, muchas gracias al canal de Teletatamá por permitirme pues compartir con los televidentes por qué surgió esto y para qué.
y poderles contar cositas de lo que se hace, digamos, por el bien del municipio. Yo creo que cada uno de los que habitamos acá, seamos no santuareños, podemos poner un granito de arena para el bien de Santuario. Y yo trato de hacerlo desde el lado de la historia. Ese es mi pequeño aporte al municipio. Espero que sirva para algo. Bien, don Jaime, claro que sí, bastante ese aporte grande que quienes nos gusta leer, nos gusta ver qué ha sucedido, cómo es la historia, pues obviamente eso ayuda a enriquecer al ser humano. A ustedes, amigos, ahí les queda entonces esta información. Santuario con las puertas abiertas, cada día hermoso, y pues como don Jaime lo ha escrito en sus libros, en sus cuadernillos, pues ahí está la historia, y la historia va a continuar, don Jaime. Vendrán acontecimientos, más personajes, y ojalá tengamos a un escritor, a un historiador por tiempo para que deje plasmado, porque escribir no es fácil, contar la historia no es fácil, y mucho menos investigar la historia. No hay investigadores, digamos, en cantidad, los hay muy pocos, y eso lo tiene don Jaime y lo tiene Santuario. Así que por eso hemos destacado hoy nuevamente a don Jaime en este espacio en Teletatamá, porque sabemos de ese gran trabajo que ha venido haciendo por la historia del municipio. Así que a ustedes muchas gracias por acompañarnos.